Durante todos estos 2 años que hemos vivido a través del impacto del COVID, una fuerte transformación digital, vimos más que nunca como la educación, el conocimiento y la economía hoy en día están más unidos que nunca. Por eso es tan importante que en la escuela, en los procesos educativos, se hablen de todas estas tecnologías emergentes que vamos nombrando: inteligencia artificial, biotecnología, blockchain, metaverso, y nadie más indicado para hablarnos de cuál va a ser el futuro de la educación en el metaverso, como así también cuando se habla de economía sintética, que es lo que estamos diciendo, es el doctor Christian Melville, quien nos está acompañando y es un especialista, como decíamos, en toda la industria 5.0, 4.0, o sea, en el paso de la evolución de la industria a través de la transformación digital, como así también de lo que tiene que ver con la educación aeroespacial. En particular, vamos a darle paso para que nos empiece a contar primero de su trayectoria, que tiene que ver con la experiencia no solo en Argentina, sino en todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente, con Asia y con su trabajo en particular en experiencias que ha tenido en Dubái sobre lo que es esto que hablábamos de la industria 5.0. Pero también nos va a contar sobre el metaverso y el futuro de la educación. Así que, Cristian, si nos podés contar un poco sobre qué vamos a estar hablando y de qué se trata cuando decimos educación e innovación. ¿Qué tal? Ante todo, un gusto estar con ustedes. Veo caras conocidas, así que, ¿cómo están? Y bueno, ante todo, agradecerles por la invitación y para presentarme un poquito para los que no me conocen, voy a hacer una introducción muy pequeña. Comencé trabajando en comercio exterior y en tecnología en el año 2014 en la India. Ahí estuve como director de la Cámara de Comercio Indo-Argentina, bueno, en principio en Delhi y después en Chandigarh, que está limitando Pakistán. Después me asocié en una empresa que hasta el día de hoy sigo trabajando, que es la empresa 22, ahí en Emiratos Árabes, para luego venir aquí a la Argentina y estar trabajando con distintas organizaciones. Como tú bien has dicho, he trabajado hasta hace poquito en la Universidad UCES Argentina, en lo que era la cátedra 4.0, después pasó a ser 5.0. Actualmente estoy como profesor de posgrado de la Universidad Privada de Bolivia. Estoy como presidente de la Fundación Space Kids, que es una entidad que principalmente apunta a la educación espacial, pero que también queremos incluir todo lo que es la parte de tecnología, porque es la base, ¿no? Las STEM y la tecnología para todo lo que es la industria espacial y lo que va a ser en parte la industria 5.0, que de ahí se relaciona lo que es el metaverso con la educación espacial. Y también en España ahora con el proyecto de lanzar la primera escuela del metaverso, con la idea de hacer eventos, hacer bootcamps, actividades con universidades tanto en España como en América Latina. Ese es un poco el resumen de lo más importante que he estado haciendo y que estoy haciendo actualmente en la actualidad, trabajando con Emiratos Árabes, como tú bien lo has dicho, desde el año 2015. En el último año ahora empezamos a darle forma a lo que se firmó en el pabellón de Argentina en la Expo 2020 en Dubái, donde firmamos el acuerdo para que la misma empresa donde soy parte, 2020 Group, tenga un área para todo lo que es los negocios con América Latina, y ahí se impulse la parte de la industria espacial y ahí se impulse el comercio con América Latina y Emiratos Árabes. Eso es un poco el resumen de lo que estoy haciendo en la actualidad. Bien, Cris, y cuando recién mencionabas el metaverso, ¿no? Hoy nosotros en particular vamos a ver y hemos visto el año pasado en la primera edición de Educación y Tecnología muchos trabajos y dispositivos y herramientas que utilizan tanto la realidad aumentada como la realidad virtual, y veíamos cómo en realidad eran algoritmos que hablaban e interactuaban con nosotros. Pero ahora el metaverso se está como familiarizando dentro de las terminologías que usan las personas a partir del lanzamiento que hizo la red social de Facebook. ¿Nos podés contar cómo crees que va a ser la educación en esta virtualidad, en este nuevo mundo que se presenta en paralelo?
Bien. Bueno, para comenzar, me gustaría decir que, ¿por qué hablamos de economía sintética? Porque estamos en este momento en lo que sería una economía digital, que comienza con la aparición de las redes sociales en el año 2010 y que en efecto se empieza a bifurcar con una economía física que fue la que nosotros hemos tenido durante casi 190 años con las revoluciones industriales. Esta economía digital se empieza a dar forma o lugar a través de las redes sociales, el e-commerce, las plataformas, ¿no? que pueden de alguna manera hacer con un link o con un paso del dedo que tú tengas cualquier cosa con simplemente poner quiero que me envíen esto o quiero comprar esto, y ahí empieza a darle forma a esa economía digital. Ahora, ¿por qué hablamos de economía sintética? Porque para dar origen a esta economía sintética, lo que va a pasar con esta cuestión del metaverso es que vamos hacia una realidad extendida, donde ya no vemos solamente la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta, sino que vemos que esas tres realidades se empiezan a bifurcar y empiezan a darle forma a una nueva realidad que se va a alinear a esta realidad física. Entonces ya tenemos por un lado la realidad física y por otro lado esas tres realidades que dije que dan como origen a una sola realidad, que es la realidad extendida, que va a ser la nueva realidad en lo que la educación se va a ver de alguna manera involucrada, pero no solamente la educación, sino también el concepto del ser humano como tal y el concepto de la economía como tal. Por eso hoy vemos que el concepto de los NFTs, que son como productos que no existen en el ámbito físico, que se pueden comprar en el ámbito virtual para los uso digamos, de ropa o inmuebles o barcos o lo que sea, pero que no existen en el ámbito físico, que existen en el mundo virtual, eso podríamos decir que es algo sintético. Como también así la interacción en la educación con los humanos digitales o la interacción justamente de un humano digital que no existe y que reemplaza al humano físico en un mundo virtual, ¿no? Entonces empezamos a darle vida a una economía sintética a partir de que nos empezamos a fusionar con la inteligencia artificial, comenzamos a usar avatares, empezamos a comprar cosas en el ámbito virtual que no usamos en el ámbito físico y empezamos con este concepto de la necesidad de adecuarnos a una educación donde ya no va a ser lo que actualmente solemos llamar que es e-learning, sino vamos a una educación que va a ser ex-learning, que va a ser una educación a través de la experiencia, porque los sentidos en el metaverso se van a explotar a un punto que nuestro cerebro va a experimentar como si estuviésemos dentro del lugar y va a ser una nueva forma de aprender. Y esto también parte digamos, de la base que ya la educación como la estamos viendo que se está transformando, la inteligencia artificial lo que está haciendo es, se está apoderando de la memoria del ser humano, porque a la velocidad que se duplica el conocimiento de la tecnología y la velocidad que dice Ray Kurzweil en su ley de los procesos acelerados, que cuando una tecnología crece, las demás crecen, está tomando control la inteligencia artificial en la memoria, porque hoy se duplica el conocimiento cada 73 días. Entonces eso hace que ningún cerebro, por más memoria que tenga, puede estar actualizado en tiempo real o poder considerarse un especialista, porque si se duplica tan rápido digamos, la información, por justamente la cantidad de información que percibimos por segundo, la inteligencia hoy se va a conseguir de una manera diferente en el metaverso y en la realidad extendida, que va a ser la inteligencia de la cognición. Y la inteligencia de la cognición lo que hace per se es analizar el contexto, no se queda con algo que podemos decir 1 más 1 es 2, sino analiza en tiempo real las cosas que hacen que justamente sea más importante el análisis que la repetición, porque lo que va a ser repetición va a ser para las máquinas y lo que va a ser la pasión, la creatividad, la ilusión, todo lo que es el soñar va a ser para los seres humanos y va a ser ese el futuro de la educación, donde se empieza, ya no va a pensar tanto en la experiencia de lo que podría ser Zoom, sino en la experiencia inmersiva. Cada vez vamos a una educación, una vida más inmersiva, donde todo se va a bifurcar y como dice el Foro Económico Mundial, lo físico, lo digital y lo biológico se van a bifurcar a tal punto que no vamos a saber en dónde estamos, porque todo va a ser igual, tanto en la virtualidad como en el ámbito físico. Cuando hablamos hoy de la competitividad entre las naciones y cuáles son aquellos países que tienen más posibilidades de desarrollo económico a partir de sus talentos digitales, te oí hablar en algún momento de inteligencia artificial e inteligencia creativa, ¿no? Ujú. El cómo, o sea, esto es fundamental, digamos, porque, bueno, justamente que estábamos hablando de distintas herramientas que nos permiten que los chicos empiecen a interactuar con la inteligencia
en artificial desde inicial, digamos, desde los primeros niveles escolares. ¿Cuál sería tu reflexión sobre estas potencialidades en la inteligencia artificial y en la inteligencia creativa que van a marcar las diferencias en los países? Bien, principalmente la economía se va a dividir en una economía que va a ser artificial y otra parte de la humanidad que se va a dividir en una economía creativa. Ahora, no significa que tiene que ser sí o sí esos dos polos opuestos, pero calculo y estimo que si los gobiernos de determinados países no tienen la capacidad económica o no tienen una inversión, que en este caso en América Latina, dentro de lo que es desde México para la Argentina, menos del 2% se invierte en innovación, desarrollo investigación, si ya tenemos esa, digamos, dificultad, tendríamos que apuntar no tanto a lo que es el desarrollo de la tecnología, sino tendríamos que apuntar más en el desarrollo con el conocimiento que tengo del exterior de la tecnología, empezar digamos, en el ámbito privado, empezar a crear tecnología con la información del exterior, porque pensar con la baja capacidad de información que tenemos para crear por falta de recursos en América Latina, es un poco utópico, por lo menos desde mi punto de vista, pensar que vamos a ser líderes en tecnología a nivel mundial. Si bien hay algunos casos de empresas tecnológicas o de unicornios tecnológicos en América Latina que son un ejemplo, pero vemos que el proceso, ¿no?, de especialistas es muy escaso, ¿no? Desde México hasta la Argentina solamente el 0,15% de la población tiene un título en tecnología, el 6% de la población habla inglés, el 23% de la población tiene un título universitario, con lo cual todo eso es un problema si queremos ser disruptores en el ámbito tecnológico, sin contar que los gobiernos, sobre todo después de la situación sanitaria, han recortado los presupuestos de los ministerios de ciencia y tecnología y eso también afecta un poco a que seamos como creadores o hacedores de lo que es la era tecnológica. ¿Y qué nos queda? Nos queda utilizar el potencial humano, nos queda el control de lo que es una inteligencia creativa, que es en parte un poco lo que se ha hecho en Corea del Sur y en Colombia con el tema de lo que es la economía naranja, ¿no? Donde vemos que es una economía que puede dar mucho crecimiento, que puede dar trabajo y que desde ya, o sea, cuando uno empieza a ver que la creatividad se puede fusionar con la tecnología, eso es lo ideal. Pero para eso nosotros tenemos que ser conscientes de que hoy el control va a estar justamente en las economías artificiales, que principalmente hoy, para ser puntuales, el 77% de la economía de la industria 4.0 está entre Estados Unidos y China. Tal vez Alemania, Corea del Sur, un poco la India, manejan ese resto de porcentaje, pero principalmente el motor principal está en estos dos países. Pero con lo que se viene, vamos a ver que el mundo se va a dividir justamente en economías que van a tener que empezar a ser creativas porque no van a tener la posibilidad de desarrollar tecnología. Si bien estamos en una etapa, y ahí en el ámbito espacial se está hablando mucho del tema de, de que las cosas van a ser más diminutas, ¿no? O sea, que en vez de ser grandes componentes, ¿no?, de grandes satélites y grandes maquinarias, vamos digamos, a la disminución de tamaño de las cosas, y al haber disminución del tamaño de las cosas y al utilizar la impresión 3D, empezamos a generar una economía que es accesible. Por eso vemos casos como de una empresa de Argentina que ya está lanzando picos satélites y comenzó siendo una iniciativa, ¿no?, de una universidad marplatense, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de que tenemos que de alguna forma utilizar la creatividad y utilizar el conocimiento de tecnología para empezar a crear una industria, pero que el motor principalmente no va a ser en nuestras economías la tecnología porque no tenemos ni un porcentaje mínimo de especialistas. Por ejemplo, de aquí al 2023 necesitaríamos como mínimo 3 millones de especialistas en ciberseguridad para cubrir una sola área, que es el área de ciberseguridad, y necesitaríamos de aquí al 2035 como mínimo 10 millones de especialistas en Internet de la información. Entonces, justamente no llegamos a esos números porque tenemos por año 100.000 graduados desde México hasta la Argentina. Entonces, al no tener muchos graduados, lo que justamente puede marcar la diferencia es en esas empresas que hay en América Latina que se convierten en unicornios y que empiezan por ejemplo, en nuestro caso como fundación, queremos impulsar todo el tema de la educación espacial, pero también sabemos que la tecnología es como la base. Entonces empezamos a dar donaciones a escuelas o empezamos a decir, bueno, empiecen a motivarse, empiecen a usar la creatividad, empiecen a ver que tienen hoy el poder de la información en sus manos para justamente utilizar toda esa información más la creatividad para crear una nueva industria
y esa es la esperanza que tenemos. Pero sí el mundo se va a dividir, como dije en un principio, en una economía que va a ser artificial y en otra creativa, pero que va a depender mucho del potencial humano para que esa economía creativa sea una economía creativa y no pase a ser una economía dependiente de los subsidios universales. Bueno, la verdad, como vemos, desafíos interesantes por delante para la educación, que va a ser el cimiento, como decíamos al principio, nunca tanto antes como ahora, la educación, el conocimiento y la economía están totalmente interrelacionados y una gran labor por delante de los docentes para, como decías vos, tratar de luchar con la creatividad y el conocimiento para poder generar talentos digitales que puedan llegar a competir en la era digital y en la economía del conocimiento. Así que bueno, Cristian, te agradecemos tu participación.